Bienvenidos a Astroarmónicos, soy Oliver y en este vídeo voy a hablarte de la luna llena del 23 de mayo. Primero voy a compartirte pantalla para explicarte los tránsitos previos a esta luna que van a influir, para que entiendas un poco la influencia y las energías que se están moviendo. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, estamos viendo como el 18 de mayo es un día bastante relevante, por un lado porque tenemos que el Sol hace una conjunción con Júpiter, con lo cual esto está hablando también de un momento en el cual empieza un nuevo ciclo con respecto a nuestras creencias, a nuestro sentimiento de expansión, a cómo nosotros queremos crecer. Entonces es interesante ver también dónde tenéis el grado 28 de Tauro, porque eso habla de cómo este año vamos a ser conscientes y vamos a crecer en ese ciclo, en ese área y de esa manera. ¿Vale? Con Tauro estamos hablando de la cuestión también de la conexión con lo corporal, con los valores, con los recursos, pero como digo, si es un área de la casa 1 es distinto a si es un área de la casa 7. También es interesante cómo el Sol ha estado transitando por el grado 21 de Tauro, donde tuvo la conjunción con Urano. Entonces ha recogido esa información nueva, esa apertura, y ahora es como si el día 18 de mayo empieza ese ciclo en el cual hay un punto de incorporación con la identidad de lo nuevo que puede hacer, de aquellos talentos nuevos, de aquella apertura, de aquellas posibilidades de crecimiento. También el mismo día tenemos una conjunción entre Venus y Urano, con lo cual eso está hablando de cómo al mismo tiempo vamos a estar como abriéndonos también a esos valores nuevos, a una información que puede venir a través de webs, de personas, intuiciones también. Está hablando también de una oportunidad de conectar con los demás y que esa persona nos traiga una información bastante reveladora, innovadora, o bien puede ser un momento en el cual entremos en contacto con personas muy distintas, poco usuales, que nos aporten una perspectiva diferente. Entonces también ese es un aspecto interesante porque habla de una oportunidad de conectar con una apertura, sobre todo relacionada también con nuestra autoestima. Es decir, es un día interesante e importante porque habla de cómo vamos a poder conectar sobre todo con algo que nos haga sentir lo corporal, pero también abrir mentalmente nuestra perspectiva. Y también tenemos el día 18 de mayo, la conjunción entre Marte y el nodo norte. Eso está hablando de cómo ahí puede ser un día en el cual sentamos un poco la fuerza de hacer algo que, que salga un poco de nuestra zona de confort, que sea algo que nos lleve a un nuevo espacio, o sintamos la motivación de ir a por algo distinto, de qué es lo que yo quiero construir o qué es lo que yo quiero obtener, quiero conseguir, y que sea algo muy conectado con nuestra propia esencia, con la individualidad, y eso es algo que realmente nos puede conducir a nuevas oportunidades. Luego tenemos que el 19 de mayo el Sol hace un sextil con Neptuno, con lo cual, después de haber conectado con este sentimiento de confianza, de fe, de apertura de las creencias, es como ya una oportunidad, diríamos, de soñar, de incorporar algo imaginario, algo mágico, algo como trascendental o algo también onírico. Con lo cual, ese es un momento también interesante para ver cómo yo voy a poder materializar o no algo que puede parecer un sueño. Y luego ya pasamos al día 22. Ese día el Sol hace un trígono con Plutón. Entonces, eso está hablando de cómo vamos a sentir en un nivel como algo distinto, algo, una fuerza, o vamos a ser conscientes de un cambio que podemos ejecutar, como
una necesidad nuestra de reconsiderar algo del pasado que va a morir, pero que al mismo tiempo nos va a apoyar para lo nuevo, para incorporar este cambio, para avanzar y para tener, en cierto modo, una cierta presencia o tener que incorporar nosotros mismos la autoridad que no habíamos reconocido y, en cierto modo, poner algunos límites en algunos escenarios interesantes. Es decir, ahí puede ser un momento en el que sentamos que la vida nos lleva a tener que atrevernos a asumir nuestro propio poder, pero incluso confrontando situaciones no de una manera difícil, pero sí que haya que poner en la presencia de uno lo que quiere y lo que no quiere. Y ahora ya pasamos a la luna llena del día 23 de mayo. La luna llena tiene lugar en el grado 2, casi 3 de Sagitario. En España será a las 4 menos 10 de la tarde. Entonces ya pues en los países latinoamericanos ya hay que quitarle 6 horas o 7 en función de qué país. Pero en Europa es eso, después de mediodía. Bueno, pues tenemos que la luna llena es en el grado 2 como he comentado, entonces está en el decanato de Aries. Eso está hablando de cómo hay una fuerza, una fe o un idealismo que está muy conectado con la capacidad de conquista o de la lucha. Es decir, cómo vamos a tomar conciencia de ideales y con los cuales podamos sentir una fuerza de esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo quiero conseguir. Esto es lo que me hace conectar con una individualidad y con eso que es mi ideal de, o el camino que yo quiero conseguir, con el que yo quiero seguir. Entonces, es como si dijéramos que toda esa importancia que ha tenido Júpiter en los días previos, en las semanas previas, por la conjunción de Urano con Júpiter, Júpiter es el regente de esta luna llena. Entonces es como que ahí va a ser un momento en el cual se va a revelar de una forma más clara qué camino seguir, cuál es el camino que yo quiero seguir para poder conseguir, o qué es lo que a mí me motiva realmente, me hace vibrar, me hace sentir que es en consonancia con mis ideales, con lo que yo quiero llegar a conseguir quiero llegar a conquistar. Entonces, es una luna llena potente por lo que he dicho, por todos esos contactos que está teniendo y que ha tenido Júpiter. Además, el mismo día, Venus hace también la conjunción con Júpiter, con el regente de la luna llena. Eso está hablando de cómo vamos a darnos cuenta de cómo esos ideales están muy en consonancia con lo que nosotros queremos, con lo que nos gusta, con lo que nos hace sentir bien con aquellos vínculos que queremos establecer. Es decir, es una luna llena bastante positiva, bastante motivadora y que nos va a hacer conectar con esa autoestima que necesitamos o que nos llena y con esos ideales que también van a estar en consonancia con nuestros valores y con nuestras habilidades. Entonces, es una luna llena bastante, diríamos, agradable, provechosa, para que nosotros podamos ser conscientes, como insisto, de eso que nosotros tenemos para desarrollar y cuál es el camino que nos va a hacer felices, básicamente. El otro aspecto importante es, por otro lado, que Plutón está haciendo un trígono al Sol y hace un sextil a la Luna. Entonces está hablando eso de cómo hay una oportunidad de cambiar y de incorporar quizá ideales que no habíamos atrevido a visualizar, que sean ideales atrevidos, que sean ideales que rompen con lo antiguo, que tienen una fuerza, que realmente son ideales que a veces pueden llegar a incomodar a algunas personas, pero eso a nosotros no nos va a afectar porque vamos a ir llenándonos de esa fuerza, de esa autoestima, de ese valor, de ese coraje. Entonces es interesante
valorarlo, es interesante detectarlo, ser conscientes para poder ir desarrollándolo. Además, la Luna también hace un trígono con Neptuno, con lo cual esa Luna va a estar teñida también de una parte de ideales, de una parte espiritual, es decir, van a ser unos ideales que nos van a hacer conectar con algo mayor, es decir, con que ahí realmente está apoyado esos ideales, van a estar en consonancia con algo que tiene un propósito. Lo único es que quizá nos esté, porque hay un quincuncio con Quirón, quizá esos ideales en cierto modo nos tengan o nos hagan reajustarnos respecto a cómo nosotros internamente aún no hemos sanado algún aspecto interno, necesitemos conectar con esa pequeña herida, pero como digo, como insisto, en general, estos ideales van a estar teñidos de una fuerza, de un magnetismo, también de una atracción, de una fuerza que va a inspirar también a los demás. Entonces es una luna muy, muy positiva. Ahora vamos a ver el estudio de la luna llena por ascendente. Es muy importante que miréis dónde tenéis el ascendente, qué grado tenéis en el ascendente. Por ejemplo, si tenéis el ascendente en el grado 7 de Aries, ya tenéis que ver el ascendente previo, es decir, el ascendente en Piscis. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el grado 0 la luna llena que cae en el grado 2 de Sagitario cae en la casa 9. Pero cuando eso avanza y pasa al grado 7, os cae en la casa 8. Con lo cual es importante, voy a mostrarlo para que lo veáis. Vamos a ver el grado 7 de Aries, con lo cual el grado 2 de Sagitario cae en la casa 8. Entonces ya aquí tendréis que escuchar el ascendente de Piscis, que es cuando ya os caerá la luna en la casa 8. Yo voy a explicar por signos enteros. La cuestión que si tenéis el grado de vuestro ascendente después del grado 2, más o menos, ya tenéis que mirar el ascendente anterior. Lo digo porque como en esta luna llena la luna cae en el grado 2, la mayoría de las personas van a tener el ascendente después del grado 2, no antes del grado 2, con lo cual van a tener que escuchar el signo del ascendente anterior. De todas formas, es interesante que también escuches el ascendente de donde tienes tú el signo, porque en cierto modo también hay una resonancia. Bueno, pues el ascendente en Aries, por un lado tenemos que ha habido en ti o está habiendo en ti una parte que está necesitando desarrollar el reto de quién eres, de atreverte a apostar por ti mismo, de centrarte en ti, de confrontar tus propias heridas, pero sobre todo a desarrollar esa personalidad que no habías desarrollado. Hay una parte de ti que está llamada a desarrollar y que ha tenido un punto fuerte con esta conjunción de Marte en el nodo norte, y eso viene apoyado de todos los recursos, de todas las habilidades, de todos los conocimientos tuyos internos, de aquello que tú sientes que forma parte de tu propia esencia, de tu propia autoestima, de toda tu revalorización que estás teniendo o que has tenido estas últimas semanas o estos días. Y que ha habido como un periodo largo en el cual tú has sentido una cierta confianza respecto a ti mismo. Y esta luna llena en el grado 2 de Sagitario cae sobre tu casa 9, con lo cual ahí está hablando de un proceso de culminación que empezó ya hace unos 6 meses, el 13 con la luna nueva de Sagitario el día 13 de diciembre. Entonces, eso podría estar en algún tipo de noticia respecto a exámenes, oposiciones, viajes, estudios superiores, o bien que aparezca una persona del extranjero, una persona que te vaya a instruir, que te vaya a mostrar
algo espiritual, algo esotérico que te abra la mente a un sistema de pensamiento diferente. Entonces, esa es la noticia que puedes tener con esta luna llena. Además, con Júpiter, que va a entrar en Géminis, lo que se va a activar mucho va a ser el campo de la comunicación, el campo del aprendizaje, el estímulo. Puede ser que haya mucha interacción con las personas que tengas en tu entorno, en tu día a día, con compañeros de trabajo, con los vecinos, los hermanos, pero sobre todo que haya un periodo para ti muy positivo respecto al aprendizaje, a la escritura, a la parte de la comunicación. También con esta luna llena puede haber noticias respecto a algún tipo de publicación, por ejemplo, si hubieras escrito algún libro de noticia o artículo, o se haga evidente, ¿no? Para todos, para los demás también. Vamos a continuar ahora a ver que ponga el siguiente ascendente, el de Tauro. Muy bien, para el ascendente Tauro estamos viendo cómo esta luna llena en el grado 2 de Sagitario cae sobre tu casa 8. Por un lado, hay una parte de ti inconsciente que estás como intentando, o estás desarrollando, estás llevando a cabo, estás atreviéndote y estás como teniendo que lidiar quizá con aspectos kármicos que ni tú mismo eres consciente, pero seguramente habrá algo que te llama la atención, que te atrae, que sientes una motivación, algo que realmente te apasiona, que está hablando de lo que tienes que hacer. Entonces, estos días previos a la luna llena es interesante que pongas atención para detectarlo. Todas estas últimas semanas has estado muy conectado con un cambio en ti, con una revalorización, con una expansión, con una perspectiva distinta de ti mismo, una visión de ti mismo, también de cómo tú mismo te valoras y te estás mostrando ante el mundo, ante los demás, cómo te concibes a ti mismo, y eso es algo que va a apoyar ese cambio en ti. Y esta luna llena en la casa 8 está hablando también de cómo puede haber algún tipo de noticia respecto a nivel económico, es decir, préstamos, hipotecas, la economía que tienes quizá con un socio de negocio, un compañero de negocio, con el que tienes esa empresa o esa inversión. Puede haber noticias respecto a nivel de inversión, inversiones económicas. Y también puede haber algún tipo de toma de conciencia de algo inconsciente, de algo que tú no conocías, de algo profundo, de algo que moviliza la psique. O también puede ser que te des cuenta de una manera distinta de concebir la sexualidad. Además, a partir de ahora, con Júpiter que va a entrar en tu casa 2, ahí va a haber una parte de ti que se va a sentir estimulada por conectar contigo mismo, por tener una cierta confianza, por desarrollar habilidades que quizá no conocías y que estén hablando de cómo tú mismo vas a verte o reconocerte también a nivel económico de una forma distinta. Puede haber muchas oportunidades económicas o puede haber una parte de ti que sienta una confianza con la propia seguridad personal. Vamos a continuar ahora con el ascendente en Géminis. Muy bien, para el ascendente en Géminis, seguramente habrás sentido, bueno, estás sintiendo estos meses, este periodo, como una parte de cómo estás llamado a implicarte a un nivel social, cómo estás teniendo que desarrollar una tarea o una implicación o una conexión con las redes o también con los grupos o con tu círculo social y cómo hay una parte de ti que ha estado como intentando liderar o como ha sentido un impulso de acción, de implicarse y, y también está viendo en ti una parte inconsciente de cambios, pero unos cambios que están hablando
de qué es lo nuevo que tú puedes aportar a nivel colectivo, a un nivel que no eres consciente, a un nivel, diríamos, de tarea de tu propósito de vida. Es algo un poco así abstracto, pero lo más importante o práctico en tu caso sería que te fijaras en las relaciones sociales y en esta implicación grupal, porque todo esto está respondiendo a ese propósito. Esta luna llena cae en tu casa 7, con lo cual ahí está hablando de cómo va a haber algún tipo de implicación de noticia a través de la pareja o a través del otro. Puede ser que aparezca una persona o que tú aparezcas en la vida de otra persona que es como si estuvieras llamado a hacer o a transmitir o a recibir algún tipo de información importante. Puede ser algún tipo de contrato que se muestre, se verbalice, se escriba también. O algún tipo de acuerdo que se muestra o se llega a un fin, a un resultado, por ejemplo, si hubiera habido un tipo también de trámite, también podría ser que ahí en ese momento se diera, por ejemplo, algún tipo de relación con alguna expareja, también podría ser que se mostrara. Y vas a ver también, en tu caso, con el ascendente Géminis, vas a empezar una etapa positiva, una etapa de cambios, una etapa de exploración, de apertura, de entendimiento, de conocimiento de ti mismo. Una etapa en la que seguramente vas a sentir una cierta confianza con quién eres, con lo que quieres lograr, y eso en cierto modo puede estar también influyendo en tu campo profesional. Es decir, puede haber en ti una parte que se sienta motivada por mostrar o por aportar a nivel colectivo, a nivel profesional, vocacional, lo que sabes hacer. Vamos a ver ahora el ascendente Cáncer. En tu caso, este periodo estás experimentando una necesidad de cambio, de atreverte, de explorar el tema profesional. Es como si dijéramos que aquello que no has cometido hasta ahora, aquello que no te has atrevido, aquello que has renegado, estás dándote cuenta de cómo se están presentando los retos, las situaciones, las personas, o se van a presentar porque este ciclo va a durar un tiempo, unos meses aún, con el nodo norte en la casa 10, y estos días has sentido como un impulso o puede haber aparecido en alguna persona que te haya dado como un toque de atención, como que necesitas implicarte o como que necesitas reto. Puede ser que te hayan dado una situación en la cual necesites mostrarte más valiente o necesites asumir algún tipo de riesgo que te has como retraído, como que no te habías atrevido a mostrar o a confrontar ese riesgo, esa situación. Seguramente estos últimos días has estado muy, muy em, cambiante o te has sentido como están cambiando tus proyectos, tus perspectivas de futuro, tu implicación a nivel de los grupos, cómo seguramente en ti ha habido un cambio de cómo te sientes respecto a ellos, como más afianzado, como más confiado, como un cambio, un aire fresco, algo nuevo que quieres que se impulsa, que coja fuerza, que se revalorice. Y esta luna llena cae en tu casa 6, con lo cual eso está hablando de que puedes ver algún tipo de noticia respecto a tu salud, respecto a cómo tú estás mm, cuidando tu cuerpo. Puede ser que te des cuenta de que necesitas cuidar el cuerpo o seas consciente de algún aspecto también de la alimentación o cómo tú em, estás teniendo una necesidad de revalorizar cómo estás gestionando el tiempo, cómo estás gestionando tu energía, cómo tú mismo necesitas algún tipo de recalibración. Y este mes, bueno, a partir de ahora, a finales de mayo, Júpiter va a entrar en tu casa 11, con lo cual eso podría estar hablando de cómo en ti va a haber una necesidad de, de resolver conflictos inconscientes de aquello que has venido a hacer, pero resolver desde una parte de ti inconsciente que va a entender, va a intuir o como va a sentir una motivación
por explorar aquello que no te habías atrevido a explorar y como que vas a sentir también que puede haber oportunidades en las cuales te vas a encontrar situaciones que no esperabas, personas que llegan a tu vida, escenarios que se van colocando. Es decir, es como va a haber muchas oportunidades para que tú mismo vayas haciendo aquellos cometidos, entre comillas, de tu guión de vida, de tu propósito de vida que no habías estado haciendo hasta ahora. Entonces, va a ser una etapa interesante para que vayas poniendo atención a todas estas señales que la vida te va a ir enviando. Vamos ahora a ver el ascendente en Leo. Muy bien, para el ascendente Leo, seguramente habrás experimentado o estás experimentando cómo estás teniendo que poner en práctica una espiritualidad o un sistema de pensamiento o cómo en ti vas a tener que, diríamos, materializar o confrontar o poner a prueba estas creencias que has tenido hasta ahora. Es decir, cómo estás teniendo una etapa en la cual estás desarrollando una nueva manera de ver la vida, estás teniendo en cuenta si realmente lo que tú has pensado en la vida es lo que es significativo, lo que te va a aportar, lo que tú quieres hacer, o por lo contrario, vas a tener que desarrollar una nueva manera de concebir la vida. Este, estos últimos días previos a la luna llena también te está mostrando un punto de acción, ¿no? Un punto de ¿dónde estoy poniendo yo la atención? ¿Realmente me estoy comprometiendo con mis ideales? ¿Estoy siendo valiente? ¿Estoy siendo honesto? ¿Estoy siendo leal a lo que yo creo? Y también estas últimas semanas lo que sí que ha habido es mucha revalorización, mucha confianza, muchos cambios, un sentimiento de expansión, de que empieza un nuevo ciclo en tu tema profesional, pero todo esto va a llevar un tiempo, pero sí que está habiendo como un anclaje de cómo tú sientes una valoración respecto al trabajo, cómo te estás sintiendo más seguro, cómo sientes que puedes aportar a nivel profesional. Y esta luna llena cae sobre, en tu casa 5, con lo cual seguramente vas a tener algún tipo de noticia o toma de conciencia de qué es lo que tú puedes crear, de cuál es tu aportación, de cómo tú vas a poder expresar algo o cómo se expresa o cómo hay un resultado, quizá finalices, para los que sean artistas, se finaliza la obra de arte o quizá a través de tu hijo te des cuenta de mucha información interesante e importante para ti, que está hablando también de algo inconsciente que estaba anclado ahí. O puede ser que también se libere algo de tu inconsciente, algo em, que sales una parte de tu inconsciente a través de tu propia creatividad. Eso también sería otra manera de verlo. Y vamos a ver cómo en tu caso Júpiter va a entrar en tu casa 11, con lo cual puede ser que ahí ya vaya a haber mucho movimiento en tu círculo de amigos o como que sientas una motivación por ampliar tus perspectivas al futuro o cómo tú te quieres implicar a nivel social o grupal o tus causas, es decir, cómo tú vas a poder explorar nuevas causas, nuevas motivaciones o cómo tú mismo vas a darte cuenta de que tu círculo de amigos o que las personas, no sabes por qué, pero van apareciendo muchas personas porque es una manera para ti en la cual te vas a nutrir a los demás y va a haber como si dijéramos, una, una perspectiva en la cual tú mismo vas a expresarte, a autoexpresarte, pero por otro lado vas a aportar al grupo. Entonces va a ser una especie de binomio que se va a retroalimentar. Vamos a seguir ahora con el siguiente ascendente, que es Virgo. Vale, entonces para el ascendente Virgo vamos a ver cómo estos últimos días, bueno, y semanas también está viendo en ti una parte de tener que atreverse a profundizar
quizá en temas que no has resuelto respecto a tu economía compartida, quizá tengas deudas pendientes, hayan cuestiones económicas que no se han saldado o haya una especie de conflictos internos de trabajo personal, mucha carga, puede haber una carga de dolor que no se ha examinado y que ahora la vida te está llevando, te está diciendo, es que esto es lo que toca ahora, es lo que realmente necesitas explorar en profundidad. Y seguramente habrás tenido un punto donde has sentido esa motivación o donde ha habido un toque de atención o donde te has ya sentido llamado a profundizar, a sentir. También seguramente habrás experimentado o estás experimentando como una parte de ti que está confiando en una manera distinta de concebir la vida. O puede ser que estés estudiando, hayas empezado a estudiar algo que te ha abierto la manera de pensar. Es decir, puede ser que hayas empezado a estudiar astrología o a estudiar algún tipo de técnica o herramienta que te está cambiando la manera de cómo concibes la vida o cómo ves que hay muchas posibilidades y que eso está muy relacionado con algo que tú vas a incorporar en ti, en tu propio bagaje, en tu propio conocimiento. Esta luna llena tiene lugar en tu casa 4, con lo cual eso está hablando de cómo puede haber algún tipo de, de revalorización, de noticia que se muestra a través de tu ámbito más íntimo. Puede ser que tú sientas que es un momento de conectar con tus allegados, con tu familia. Puede ser que haya algún tipo de noticia respecto a ellos. O si estás buscando una casa, puede ser un momento en el cual esa casa aparezca o ese nuevo hogar aparezca. Y también podría estar hablando de cómo eso está hablando también de, puede estar vinculado a la pareja, es decir, cómo puede ser que la pareja te esté trayendo este nuevo hogar. Eso también es otra posibilidad. Vamos a continuar ahora con otro ascendente en Libra. Entonces vemos cómo el ascendente en Libra está sintiendo que lleva un tiempo en el cual las relaciones son un reto, las relaciones son una oportunidad. Las relaciones te están llevando a que tengas que explorar. Quizá si has estado en la cueva, ya llevas un tiempo en el cual las relaciones están ahí como, es que esto es lo que tienes que trabajar, te tienes que vincular, tienes que salir, tienes que aprender a lanzarte, tienes que implicarte. Seguramente has tenido un tipo de encuentro em, de atracción sexual, de motivación, o puede ser que haya habido un punto también estos últimos días de conflicto, pero que está hablando de aspectos tuyos que no has examinado, que no has confrontado, que no has tocado, ¿no? Con la herida también, con esa parte del niño. Es decir, se está movilizando esto mucho estas últimas semanas y estos últimos días también se está revalorizando, se está profundizando mucho en qué es aquello inconsciente que está en ti, que no has liberado y como que está viendo un empuje, está viendo una oportunidad, está viendo como una toma, un nuevo ciclo, una toma de conciencia de es que ahora empieza un nuevo ciclo respecto a aquello oscuro que yo no había tratado, aquello que no me había atrevido a profundizar. O también puede estar hablando de una oportunidad económica em, dentro de una empresa que tú tengas o de, a nivel económico también de préstamos. Es decir, como un momento en el cual empieza un inicio en el cual va a empezar algo distinto, puede haber esa economía, esos recursos económicos que obtienes, o también que se vaya a recolocar, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de que tengas una expareja y compartáis aún haya cuestiones económicas, empieza un ciclo distinto ahí también. Respecto a aquellas personas que estén en un proceso de profundización, de hacer terapia, también es una etapa interesante y un momento donde sientes esa motivación de crecer a nivel personal, profundizando en el inconsciente. Y esta luna llena cae en tu casa 3, entonces eso está hablando de cómo, en cierto modo,
puede haber algún tipo de noticia respecto a cómo tú te vinculas, te estás vinculando con los hermanos si los tienes, o puede haber algún tipo de noticia respecto a algún tipo de compañero de trabajo o también de aquellas personas que sean de tu entorno diario, que estén en tu comunidad. em, y también puede ser que aparezca, o que aparezca algún tipo de noticia, pero me refiero a noticia que tú encuentres tanto en los medios de comunicación como en las redes, que te impacte o que te haga ver, te dé una señal importante. Y esa señal puede estar hablando también de cómo tú necesitas, en cierto modo, cuidar un poco la parte también de tu día a día, de tu físico, de tu salud. También podría estar hablando de eso. Muy bien, vamos a continuar ahora con el ascendente en Escorpio. Muy bien, pues para el ascendente Escorpio, estas últimas semanas, bueno, ya llevas un tiempo en el cual has tenido que poner mucha atención a tu cuidado personal, a tu día a día. Es como la gestión de la energía, la gestión del tiempo, la gestión de las tareas, los quehaceres diarios, las tareas laborales. Es como si has tenido que realmente atreverte a desarrollar, pues quizá nuevos hábitos que no estabas desarrollando y que ahora has tenido un día como, unos días previos a la luna llena, un momento en el cual has tenido que poner esa acción, has tenido que atreverte a quizá gestionar, a organizarte, quizá a tener en cuenta algo de tu cuerpo, de tu salud que no estabas teniendo en cuenta, o realmente a poner acción a nivel, por ejemplo, físico también podría ser, como me quiero comprometer conmigo mismo, con la cuestión física, con la cuestión del cuidado personal. También está habiendo estos últimos días una revalorización, un nuevo ciclo, un comienzo, una expansión de tus relaciones, relaciones que te van a dar una cierta seguridad, una cierta sensación de plenitud y de renovación y de cambio, con un cierto optimismo. Y la luna llena cae en tu casa 2, con lo cual se está hablando de que puede haber algún tipo de noticia respecto a tu economía. Puede ser que aparezca alguna habilidad que tú no conocías y que de repente pues seas consciente de cómo realmente yo puedo hacer esto. No lo sabía, no lo reconocía a mí, pero lo puedo hacer. O que aparezca algún tipo de persona que te haga ver lo que tú realmente vales. Es decir, como que te nutras también de tu propio ser a través de las noticias que te dan los demás y que además eso está hablando de cómo tú mismo, con lo que tú estás creando, estás también nutriéndote a ti mismo, cómo tú estás a través de tu propia creatividad o autoexpresión, tú mismo estás reconociéndote cómo tú tienes esa habilidad de cuidarte y de sentirte seguro. Muy bien, vamos a seguir ahora con el ascendente en Sagitario. Entonces ya llevas un tiempo en el cual la vida te está llevando a que tú tengas que atreverte a ser más tú, atreverte a mostrarte, atreverte a autoexpresarte. Puede ser que sea una etapa en la cual has tenido un cambio respecto a la maternidad o paternidad, o también que te estés atreviendo a arriesgar con lo que tú apuestas, o también que sea un momento en el cual necesites desarrollar nuevas actividades con las que tú disfrutes o estés en una etapa en la cual te has sentido motivado a también a tener aventuras amorosas, pero para tú descubrirte a tú mismo quién eres. Y unos días previos a la luna llena ha habido un punto en el cual esto se ha acentuado más, ha sido más evidente,
has puesto acción en estos campos, es decir, te has atrevido a, por ejemplo, a invertir si eres inversor o has empezado a- a tener una relación más estrecha con tu hijo o te has atrevido a probar un hobby, una nueva actividad lúdica o realmente te has atrevido también por ejemplo, a conocer a alguien a un nivel más íntimo o te ha apetecido más intimar con esa persona. Y esta luna llena cae sobre tu casa uno. Entonces, esta luna llena es muy importante. Por un lado, porque te va a mostrar una parte nueva de ti. Va a haber algún tipo de noticia que te puede impactar o sientas que tú impactas sobre el entorno inmediato. Es decir, cómo tú tienes una nueva perspectiva de la vida y eso va a aportar a los demás. Llevas un tiempo, bueno, estas semanas en las cuales has tenido que recalibrar o empezar una renovación, unos cambios interesantes en tus cuestiones cotidianas, quizá con tu relación con el cuerpo, como puede haber habido mucho movimiento, pero también un ciclo en el cual vas a empezar a cuidarte a ti mismo y vas a tener en cuenta que eso que es el día a día es lo que tú mismo necesitas nutrirte. Necesitas nutrirte para establecer una relación contigo diferente y eso es lo que ahora te puede mostrar esta luna llena, que ha habido un cambio en ti o que te percibes de una manera distinta o que te das cuenta de cómo lo que has hecho ha tenido una consecuencia, por ejemplo, si no lo has hecho, si no lo has aplicado, si no te has puesto manos a la obra con tu cuidado personal. Es decir, esta luna llena a ti seguramente te va a impactar un poco más que a otros por caer en tu casa uno. Vamos a ver ahora el ascendente Capricornio. Entonces, en tu caso, llevas ya un tiempo en el cual estás sintiendo que la cuestión de la casa, del hogar, de la familia, es algo que a ti te está retando, te estás necesitando desarrollar, estás necesitando poner atención, es como atreverte, quizá no te has atrevido a comprar una casa o no te has atrevido a formar una familia o estabas evitando ciertos aspectos familiares y ahora llevas ya un tiempo en el cual eso se ha puesto sobre la mesa, la vida te está llevando a que sí o sí vas a tener que confrontar esa situación o atreverte a tomar nuevas decisiones y eso es lo que ahora se ha activado, la decisión, la acción, poner en práctica. Ya no quedas en los hechos, sino he tenido que realmente atreverme. Entonces, eso es lo que has podido observar o se está movilizando justo unos días antes de la luna llena. También has estado sintiendo como una parte de ti que se ha sentido más segura a la hora de mostrarse. También has estado sintiendo como una parte de ti que se ha sentido más segura a la hora de mostrarse, como que se ha revalorizado, como que se ha atrevido a mostrar lo que quería mostrar. Es decir, una parte atrevida, una parte innovadora, una parte nueva, una parte em, de crecer, pero de crecer en el sentido de yo necesito mostrar esto, a mí me llena esto, yo necesito expresar esto. Puede ser en el ámbito de la creatividad, donde tú te hayas atrevido a crear algo, una actividad, por ejemplo, algún tipo de obra creativa, o te hayas sentido esa motivación lúdica, de divertimento, de cultura, de o quiero apuntarme a hacer esta actividad lúdica, ¿no? Me gusta el baile, pues quiero bailar, o quiero pasármelo bien haciendo esto, o haciendo pintura. Es decir, una parte de creatividad nueva, interesante. O también puede ser que hayas sentido también como un cambio respecto a cómo te relacionas con los hijos o con los niños en general. Y la luna llena cae en tu casa 12, con lo cual
ahí puede ser donde tú sientas que está habiendo un cambio que no se percibe, pero que sientas que hay un cambio a nivel inconsciente o sientas que lo que el entorno en el que te estás movilizando o el colectivo, lo que estás viendo a nivel global de la sociedad, eso puede tener un impacto en ti a un nivel inconsciente. O tú sientas que es un momento de empezar a actuar con aquello que tú no te habías atrevido a actuar a un nivel inconsciente. Y puedes hacerlo a través de la comunicación, ¿vale? A través de la comunicación con los demás sería un campo en el cual seguramente sientas que estás aportando o estás impactando a nivel inconsciente. Para el ascendente Acuario, has tenido unos meses, unas semanas en las cuales estás sintiendo que la comunicación, el aprendizaje son campos en los cuales estás teniendo que poner un cierto esfuerzo, una cierta acción, como que has tenido que confrontar o has tenido que poner esa motivación. Seguramente has sentido esa motivación por desarrollar, por ponerte, puede ser a escribir, a pensar, a comunicar, a verbalizar, a, a divulgar, o hayas sentido también esa motivación por gestionar la relación con los hermanos, o como que hay un potencial de aprendizaje ahí que no has desarrollado, o como que has tenido que confrontar. Y también estos últimos días sí que está movilizándose la cuestión de cómo este nuevo ciclo es un nuevo ciclo para mi hogar, para mi parte central, para mi base, para mi parte más íntima, cómo yo me siento conmigo mismo. Puede ser que haya habido movimientos de cómo en mi familia me siento diferente, cómo siento que las cosas se están recolocando y cómo eso en cierto modo está favoreciendo un poco mi propia valoración personal, mi autoestima y evidentemente me da una sensación de seguridad. Y esta luna llena estaría hablando en la casa 11 de cómo todo esto ahora me va a llevar a que yo tenga algún tipo de, quizá, de efecto, resultado en lo que yo he estado gestionando o gestando los 6 meses previos. Entonces, como algún tipo de noticia con la cuestión social, con mi implicación a nivel grupal, con algún proyecto que yo quiera crear a medio o largo plazo, alguna perspectiva de futuro, o quizá tenga algún tipo de noticia en mi círculo de amigos, es decir, alguna noticia que esté hablando también de todos esos aspectos internos en mis cambios y que eso lleve, en cierto modo, también esté hablando de cómo yo voy a cambiarme a mí mismo, porque todo esto está conduciéndote y te va a repercutir en cómo tú mismo te estás viendo. No hay que olvidar que en tu caso tienes a Plutón en la casa 1 y eso está hablando de cómo estás en un ciclo que va a durar muchos años, con lo cual empieza ahora, pero te va a afectar, te está afectando de una forma plena al principio del ciclo. Es decir, va a haber un cambio en ti importante, va a haber un tiempo en el cual vas a tener que profundizar, quizá te encuentres en situaciones un poco incómodas, pero eso está hablando de cómo en ti va a haber una transformación a lo largo del tiempo constante. Y vamos a ver ahora ya, vale, finalmente vamos a ver el ascendente Piscis. En tu caso, con el ascendente Piscis, llevas ya un tiempo en el cual has estado motivado o has sentido que la vida te ha llevado a tener que trabajar sí o sí la autoestima. Es como si tú has estado en un punto en el cual esta cuestión de cómo te estabas implicando o te estabas dejando vincular con el otro o que buscabas la fusión con el otro, pero es que ahora necesitas darte cuenta de que lo importante es que tú vayas hacia ti, hacia tus propios valores, hacia tu propia seguridad,
a cómo tú estás gestionando tu propia economía, y eso es lo que a ti ahora te ha motivado, o es lo que tú has sentido esa fuerza, esa pasión, esa acción en cómo yo mismo gestiono mis propios recursos, cómo yo genero mi economía, cómo yo me siento seguro, cómo yo quiero vincularme con el dinero. Y estos días también has sentido como una fuerza, un cambio, una transformación con lo nuevo, es decir, como una visión distinta, como una oportunidad y una revalorización respecto a lo que yo estoy aprendiendo, a cómo yo puedo aportar cuando yo me estoy relacionando con el otro, cuando yo estoy comunicándome, quizá con la divulgación de información también podría ser. O también la relación con los hermanos puede ser interesante o importante en tu caso, porque eso seguramente está hablando de cómo tú te vas a ver de una forma diferente y cómo tu cambio personal está implicando de forma directa la relación con los hermanos. Esta luna llena tiene lugar en el grado 2 de Sagitario en tu casa 10, con lo cual puede ser que todo esto esté produciendo en ti un proceso de culminación que puede llevar a algún tipo de noticia, algún tipo de ascenso en la profesión o una oferta de trabajo que aparece o algún proyecto con el cual tú vayas a sentir esa motivación de ejecutar porque es lo que tú has venido a hacer, porque es lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, lo que a ti te ilusiona. Entonces, por ahí es donde van a venir las novedades de la luna llena. Pues espero que os haya aportado este vídeo, que aprovechéis mucho las energías de la luna llena y evidentemente para aquellos que estéis interesados en una carta natal podéis contactarme. Sabéis que la carta natal con los tránsitos es muy diferente a esta lectura general porque aquí es una lectura pues sin tener en cuenta la carta natal, pero evidentemente cuando hay que tener en cuenta la carta natal se ve cómo eso impacta, cómo va movilizando, cómo toca ciertos temas, es mucho más preciso, se puede ver la visión a medio y largo plazo, combinado también con la revolución solar y otras técnicas de otras técnicas predictivas. Así que esto es, diríamos, a grosso modo un poco el pronóstico general, pero a nivel individual cambia mucho. Disfrutad mucho de esta luna llena y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, chao.